Hola, yo soy Adriana Corrales, soy profesora principal del programa de biología y estoy aquí con mi colega Mauricio Soto de AgroSavia. Mauricio y yo nos conocimos por medio de una colega en la Universidad de la Florida. Cuando yo estaba haciendo mi postdoctorado, ella trabajaba en el laboratorio helado. En mi laboratorio nosotros trabajábamos ecología de hongos y en el laboratorio de helado ellos trabajaban con fitopatología. Entonces ella me dijo, pues cuando vuelvas a Colombia, sería muy bueno que si pudieras colaborar con Mauricio Soto, porque él es un fitopatólogo súper bueno, tiene muchísima experiencia y trabaja en AgroSavia y yo creo que ustedes dos podrían hacer trabajos muy chéveres juntos. Entonces, pues cuando regresé, contacté a Mauricio porque estaba muy interesada en colaborar con él y él me invitó a visitar AgroSavia, las instalaciones de AgroSavia y allí pues conversamos de muchos temas y pues tratamos de buscar temas comunes que nos sirvieran para iniciar una colaboración. Y ahí fue donde iniciaron las primeras conversaciones de nuestra colaboración en este proyecto. Sí, efectivamente. Gracias, Adriana. Gracias por contactarme y porque hayamos podido desarrollar esta propuesta conjunta. Es una temática muy importante, ¿no? Una temática que realmente estamos por empezar a conocer en Colombia. Yo creo que no la conocemos lo suficiente y pues tenemos experiencias, habilidades que son complementarias entre Adriana y yo. Entonces, yo no sé si, Adriana, tú quieres empezar contando sobre el impacto que tiene el ozono y el óxido de nitrógeno y por lo cual nosotros hemos empezado esta propuesta de investigación. Sí, este proyecto es sumamente interesante pues porque es una de las primeras aproximaciones a este problema en Colombia y es cómo los contaminantes atmosféricos producidos por las grandes ciudades, por el uso de los carros, por las industrias, pueden afectar los ecosistemas aledaños por contaminación. Entonces, pues tenemos dos contaminantes principales en los que nos vamos a enfocar, que es los óxidos de nitrógeno y el ozono. Resulta que estos contaminantes atmosféricos se pueden depositar en los ecosistemas y causar daños a las plantas, a los microorganismos y también a los cultivos agrícolas. Como lo dice Adriana, ¿no? La contaminación atmosférica y particularmente la contaminación por el ozono, pues está prevista que aumenten las regiones de alta contaminación del mundo entre 20 y 30 veces en los próximos 10 años. Esta es una problemática que, digamos, está muy bien estudiada y muy bien percibida desde el punto de vista del efecto que puede tener en la salud humana, pero mucho menos en el efecto que puede tener en los ecosistemas y en los agroecosistemas. Entonces, nosotros vamos a usar, y aquí esta es parte importante de nuestra alianza, nosotros vamos a usar el cultivo de la papa como un indicador del impacto negativo que tienen estos contaminantes sobre los cultivos. Estos contaminantes lo que hacen es que reducen la capacidad que tienen los cultivos de hacer la fotosíntesis y por tanto de generar el tubérculo, en el caso de la papa, de generar el tubérculo de la papa, lo que nos comemos. Entonces, lo que ocurre es que disminuye la productividad, entonces los agricultores tienen una menor cosecha, pero además de disminuir la productividad, lo que pasa es que aumentan la susceptibilidad del cultivo a enfermedades. Y una de las enfermedades más importantes que tiene la papa en Colombia es el tizón tardío de la papa, que es producida por un microorganismo, un patógeno que se llama Phytophthora infestans. Entonces vamos a evaluar el efecto que tiene estos contaminantes en la productividad de la papa, pero también en el aumento de la susceptibilidad de la papa frente a Phytophthora infestans. Sí, estos contaminantes pues son muy, digamos, los efectos no son notorios a simple vista muchas veces, pues cuando uno no está como
no se da cuenta de los daños que se están causando, pero en realidad se están causando daños en los ecosistemas. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, que son gases, se depositan en los ecosistemas y incrementan el nitrógeno del suelo. ¿Qué pasa cuando se incrementa el nitrógeno del suelo? Disminuye el pH del suelo y esto puede afectar a las plantas. También el ozono, pues nosotros estamos acostumbrados a pensar en la capa de ozono es buena y entonces por tanto el ozono es bueno, pero este tipo de ozono es un ozono diferente, es ozono que se llama ozono troposférico, o sea, ozono que está cerca a la superficie terrestre. El ozono, la molécula de ozono es simplemente el O3, son tres moléculas de ozono unidas y por lo tanto es una sustancia que es altamente oxidante. Entonces, cuando entra en contacto con el tejido de una planta o con un microorganismo, pues va a causar daños en la superficie de las plantas, puede causar incluso mutaciones y puede afectar a las plantas pueden incluso morir por daños causados por ozono o crecer menos o deteriorarse. Y lo que queremos hacer también es tratar de modelar cómo estos contaminantes atmosféricos producidos por la contaminación en Bogotá se dispersan a los ecosistemas aledaños y causan esos efectos, porque en este momento pues conocemos, digamos, los patrones de contaminación a nivel de la ciudad, pero no sabemos estos contaminantes después de que dejan la ciudad, hacia dónde se dispersan y qué efectos están causando. Entonces, eso es uno de las principales preguntas que tenemos y que nos gustaría, digamos, de los resultados que nos gustaría alcanzar. Pasando al siguiente tema es cómo hacer mapas de cómo estos contaminantes se dispersan, a qué personas pueden estar afectando que no se dan cuenta pues que están sufriendo esa contaminación y cómo pueden afectar la productividad de los agroecosistemas. No sé, Mauricio, si quieres mencionar algo más sobre estos resultados que queremos. Sí, lo que Adriana dice es clave. Estamos tratando con un enemigo silencioso. Entonces este enemigo silencioso tiene un impacto negativo tanto en los bosques como en los agroecosistemas. Entonces recuerdo que cuando estábamos planeando sobre qué agroecosistema evaluar, pues decidimos elegir el cultivo de la papa porque este es uno de los alimentos que más se cultiva en Colombia. Representa solamente la región de Cundinamarca, representa el 34% de la producción nacional de papa y pues como todos sabemos, la papa ocupa un renglón muy importante en nuestra agricultura. Entonces queremos ver cómo impacta esta contaminación por ozono y por óxidos de nitrógeno en los cultivos aledaños a la región urbana de Bogotá. Y no solamente cómo impacta el cultivo, sino como les contó Adriana, cómo impacta el suelo y cómo impacta también las aguas. Seguramente ya está teniendo un impacto, pero que no ha sido todavía cuantificado para Colombia. Exacto, y eso que tú dices es muy interesante, que para Colombia y para muchos ecosistemas tropicales, o digamos sitios tropicales, países tropicales en el mundo, no se han empezado esos estudios porque generalmente se pensaba que el ozono era producido por allá en Europa, por allá en el norte de Estados Unidos, y que ese problema no nos afectaba a nosotros. Resulta que cambios, digamos, socioeconómicos en las últimas décadas han empezado a aumentar la contaminación por ozono y óxido de nitroso en estos países tropicales, y entonces pues apenas conocemos mucho de los efectos del ozono en ecosistemas templados, digamos de Europa y Estados Unidos, pero no conocemos los efectos en ecosistemas tropicales como los nuestros. Entonces va a ser muy interesante mirar desde nuestra propia perspectiva, desde nuestros ecosistemas locales, cuáles son esos efectos. Bueno, entonces nosotros decidimos trabajar juntos porque pues en el programa de biología de la Universidad del Rosario tenemos un equipo muy fuerte
que trabaja con cambio climático, efectos del cambio climático y modelación, pero principalmente en ecosistemas naturales, como por ejemplo el profesor Benjamín Quesada, que trabaja con modelación de cambio climático, el profesor Nicolás Clerici, que trabaja con análisis espaciales de procesos ecológicos, el profesor Juan Manuel Posada, que trabaja con fisiología y ecología de plantas, y yo que trabajo con microbiología, con ecología de los microorganismos del suelo. Pero queríamos buscar también a alguien, trabajar con alguien que trabajara mucho más en ecosistemas, en ecosistemas antropogénicos, o sea, que son relacionados con la actividad humana. Y para eso, entonces, Mauricio era como el candidato ideal porque trabajaba con Agrosavia y trabajaba con este tipo de agroecosistemas que nos interesaba mucho incluir en el proyecto. Sí, realmente la llegada de Adriana a la Universidad del Rosario ha sido la pieza clave en el rompecabezas para nosotros, porque nosotros ya conocíamos que en la Universidad del Rosario había un grupo muy fuerte en cambio climático y en modelación del cambio climático, pero con la llegada de Adriana pues tuvimos ese contacto allí. Como lo dice Adriana, son muy fuertes en todo lo que tiene que ver con cambio climático para ecosistemas, digamos, naturales, y nuestra contribución desde Agrosavia es nuestra experiencia en el sector agropecuario. Entonces, creo que nos vamos a complementar muy bien. Ellos tienen toda la experticia en la parte ecológica y de bosques, y nosotros vamos a contribuir desde Agrosavia con nuestra experiencia en el cultivo de la papa y en el estudio de enfermedades en el cultivo de la papa. Entonces creemos que realmente cumplimos con todos los requisitos para tener un proyecto exitoso que seguramente vamos a obtener resultados muy interesantes. Bueno, sí, como parte de este proyecto, y es una de las partes que me parecen supremamente interesantes, tenemos un proyecto de ciencia ciudadana, que los proyectos de ciencia ciudadana es involucrar a toda la población que no tiene nada que ver con biología, que no tiene nada que ver con investigación, en colección y manejo de los datos. Entonces, lo que queremos hacer es repartir plantitas de fresa en escuelas, en alcaldías, en los municipios de Cundinamarca que nosotros pensamos que pueden estar afectados por la contaminación, y que cada persona tenga esa plantita de fresa en su ventana por 1 o 2 meses. Resulta que las plantas de fresa son sensibles a la contaminación y acumulan muchos de estos contaminantes de sus hojas. Entonces lo que queremos es que al final de este mes, 2 meses, la persona, el niño que tenga la planta de fresa nos envíe 1 o 2 hojitas de su planta de fresa para nosotros poder hacer mediciones locales de esos contaminantes en la ventana de la casa de la persona, y después poderle entregar los resultados a la persona y decirle, mire, en su casa, en su ventana se recibe tanta contaminación. Y estos datos pues van a ser muy interesantes para nosotros porque nos van a servir para retroalimentar esos modelos espaciales de dispersión de contaminantes que se van a generar como parte del proyecto. Entonces es una parte muy bonita de este proyecto que estamos muy, muy ansiosos de poder hacer si nos financian el proyecto. Bueno, con parte de esta propuesta también muy, muy enriquecedor tener la participación de 5 colaboradores expertos internacionales en estos temas, como por ejemplo el doctor Francisco Escobedo del USDA, del servicio de la estación del Pacific Southwest, Dominique Sparklen de la Universidad de Leeds, Robert Battard del Laboratorio de Ciencias del Clima y el Ambiente en Francia, Rocío Alonso del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en España, y Pedro Pino del Centro de Ecología, Evolución y Cambios Ambientales de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Ha sido muy, muy chévere contarles sobre esta colaboración y nuestro proyecto. Muchas gracias. Me uno a Adriana, muchas gracias por la invitación y también pues para nosotros es un placer
fortalecer las colaboraciones de investigación entre la Universidad del Rosario y Agrosavia, y que esta no sea la primera vez, que sigamos trabajando juntos. Sí, correcto.